Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en La Otra Cara, domingo 5 de noviembre. Increíble, ya estamos llegando a fin de año y con este clima tan curioso que hay menos 2 grados, después 26, por eso que estoy un poco resfriada. Eh, Hoy día les quiero presentar a un tremendo invitado, a Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía y cientista político. Analista político. ¿Analista? Sí, porque cientista político es una carrera que Sí. es una carrera universitaria y el Ya, sí, pues, no le analista quitemos. político es un oficio. Ya, mira, ya. Buenos días, Max. Buenos ¿cómo estás? días, un agrado estar aquí y compartir con los amigos de agricultura. Qué bueno. Bueno, hoy día vamos a hablar de la propuesta comunicacional que votamos en diciembre, pero no de lo que sale todos los días en el diario, si incluye o no incluye no sé qué. Lo vamos a elevar un poquito desde analizar la propuesta y compararla con la anterior y con la actual, desde la teoría, desde el análisis político, de la filosofía y desde la sociología, que son ramas muy importantes en esto. Pero antes, yo sé que la mayoría de la gente, la gran mayoría conoce a Max, pero les quiero contar algunos temas de su vida porque muestran una muy interesante evolución en lo personal y en el pensamiento político. Les cuento que, bueno, hoy día Max es columnista de La Tercera, que nadie se lo pierde. También ejerce como director del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es escritor, pero ahí supe que ha escrito varios libros. He escrito varios libros, sobre todo de filosofía. Sí, que no se sabía mucho esa faceta tuya. No se sabe mucho, No. es más bien una faceta para especialistas, pero Bueno, pero a muchos nos gusta la sí. filosofía. Bueno, les cuento que Max vivió sus primeros años en París porque sus papás estudiaron su doctorado allá. Regresaron a Chile en el tiempo de la UP y los dos padres se integraron trabajando en el gobierno, uno en el Banco Central, eso no es el gobierno, pero la madre como secretaria general de distribución junto al general Alberto Bachelet. Trabajó con el general Bachelet, efectivamente. En septiembre del 73, la pareja Colodro-Risenberg, tus papás, Sí. ambos militantes comunistas, partieron junto a ustedes al exilio. Se establecieron en Ciudad de México. En los 80, tus padres se separaron y tu madre decide regresar a Chile con sus 3 niños, entre ellos tú. Se instalaron en Ñuñoa y fuiste matriculado en el Colegio Latinoamericano de Integración. A los 14, 15 años comenzó su interés por la literatura, la lectura periódica del diario Fortín Mapocho, textos de filosofía, Marx, Lenin, y a los 16 entró a las Juventudes Comunistas. ¿Vamos bien? Vamos bien, Eso me llamó mucho hiciste bien la tarea, me sorprende. La productora. A los 16 entraste a las Juventudes Comunistas, eso me llamó profundamente la atención. El 2016 te definiste como agnóstico y escéptico, porque por la caída del muro de Berlín, la desarticulación de la Unión Soviética, la incapacidad del Partido Comunista por hacerse cargo de la crisis que se estuvo viviendo, y eso te impulsó finalmente a renunciar al Partido Comunista. Y eso desató en ti una serie de crisis de identidad, me imagino. Sí, fue un periodo bien difícil. Súper difícil. Sepo. Para Existencialista. un joven que venía de una familia de izquierda, comunista, que habíamos vivido en el exilio, Claro. que mis amigos, mis entornos familiares y de amistades, era básicamente gente de izquierda en ese momento. Y de izquierda dura. Claro. Militantes comunistas, Claro. muchos socialistas también, pero efectivamente significó tensionar al menos, no diré romper, pero al menos tensionar un entorno familiar, y fue una cuestión bien compleja. Bueno, antes de entrar a la propuesta de la Constitución, esta crisis de identidad que dices tú, ¿la solucionaste? ¿Qué pensamiento político tienes hoy día? En el 2016 dijiste que era de centro izquierda, pero independiente. ¿Hoy día sigue siendo igual?
¿O ya no tienes crisis política o sigues teniendo? ¿Cómo es el...? Yo creo que hoy día estamos viviendo una crisis política a nivel global que nos desafía a todos de alguna manera y que yo sinceramente siento que debe desafiarnos. O sea, lo que está pasando en el mundo, la crisis de las democracias, lo que está pasando con los estados de bienestar en Europa, la polarización en el mundo, en las democracias incluso consolidadas como la norteamericana, por ejemplo. Yo creo que son todos elementos y cosas que nos deben llamar a la reflexión, al análisis, a ser muy crítico y muy autocrítico respecto de nuestras posiciones. Es que eso lo has logrado tú, que es difícil. No es fácil. No es fácil, porque en general la gente como que dice, yo nací así, tengo que morir así. No, es un yo, poco yo encuentro que eso no tiene ningún tú eres sentido. muy trabajado. Encuentro que no tiene ningún sentido seguir defendiendo cosas que la vida y la historia ha demostrado al final que son indefendibles. Y eso un poco me pasó a mí con mi pasado y con lo que fue el haber sido militante comunista, el haber descubierto a partir de la crisis de los países socialistas y de la caída del muro de Berlín, entre otras cosas, lo que significaban realmente, lo que eran realmente los países socialistas. Entonces yo creo que uno no puede seguir insistiendo y manteniéndose fiel a cosas que la vida y tu propia reflexión te va mostrando que fueron cosas equivocadas o que fueron cosas que tuvieron dimensiones que tú consideras inaceptables. Entonces yo creo que uno tiene la obligación de ser crítico y autocrítico. Y hoy día, si tú me preguntaras dónde me ubico, yo te diría lo siguiente. Desde el punto de vista cultural, me sigo sintiendo una persona de centro izquierda, vinculado a lo que podríamos llamar en términos muy generales una cultura socialdemócrata. Perfecto. Pero no me siento identificado con la centro izquierda chilena. He tenido un proceso también de distanciamiento, de separación de la izquierda, de la centro izquierda chilena, y yo te diría que hoy también casi tan decisivo como fue la caída del muro de Berlín para mi distancia respecto del PC, el estallido social fue para mí un momento muy crítico, el descubrir que la centroizquierda chilena estuvo disponible para validar y para avalar la violencia política y para incluso apostar a la caída de un gobierno electo. Estamos hablando del PS y del PPD. PS y PPD, que era... Yo fui militante del PPD después, durante el gobierno de Lagos. El haber descubierto, bueno, que esa gente estuvo disponible para imponer por la fuerza un itinerario constitucional, que es de lo que vamos a hablar ahora, y para validar y justificar cosas que, en mi opinión, son por definición siempre injustificables. Entonces, hoy día está un poco con un existencialismo. Me siento una persona, hoy día mirando la política chilena, me siento una persona libremente independiente. Que pertenezco a una cierta, como te digo, a una cultura política, me siento identificado con una cultura política a nivel más universal, pero no me siento hoy día cercano ni a la izquierda chilena ni a la centroizquierda chilena. Soy muy crítico de lo que ha hecho la izquierda y lo que ha hecho la centroizquierda chilena en los últimos años. ¿Y a la centroderecha? Es un mundo con el que me siento distante por razones históricas, por lo que hemos estado conversando. Pero entiendo y valoro que en Chile hay una cultura de centro derecha importante, creo que es algo positivo. Y una de mis peleas ha sido el que la sociedad chilena entienda de que vivimos en un país donde hay una gran cultura de centro izquierda y una gran cultura de centro derecha, y que la única manera de abordar los problemas y los desafíos que la sociedad chilena tiene es que estos dos mundos se reconozcan, se asuman, se acepten. Y sean capaces de trabajar en conjunto para construir grandes acuerdos. O sea, un gran centro, digamos. O sea, la capacidad de ponerse de acuerdo a pesar de que podamos tener diferencias. Sentido común, un poco. Que es algo que, perdón, lamentablemente no está pasando. Y creo que este proceso constituyente, ambos, el primero y el segundo, han confirmado lo difícil que es ponerse de acuerdo. Exacto. Bueno, para entrar a hablar directamente de la propuesta constitucional, para entender el contexto, desde el estallido social han pasado 4 años, pasa rápido, y todos los índices económicos están mucho peor. Crecimiento, cesantía, tuvimos un IMASEC del 0%, que según el ministro Marcel es para ir para arriba, que bueno, es curioso eso. Delincuencia, terrorismo, corrupción además. ¿Cómo se explica que hoy no hay un estallido social cuando los índices en la vida real están mucho peores que hace 4 años? O también eso demuestra que el estallido no fue espontáneo y que fue dirigido. Yo creo que el estallido social no fue algo planificado. Ya. Pero lo que sí creo
es que la izquierda y la centroizquierda tienen una capacidad bien notable, bien admirable desde el punto de vista político, más allá de las opiniones que cada uno tenga, de generar estados de ánimo, de generar sensaciones, de generar percepciones sobre las cosas. Y creo que si algo se ha ido confirmando en Chile en estos últimos, te diría, 13 años desde el primer gobierno de Sebastián Piñera a la fecha, es que a la centroizquierda y a la izquierda le cuesta mucho ser oposición, y que cuando son oposición, cuando la historia los pone y el electorado los pone en el rol de ser partidos opositores, generan rápidamente un clima de desafección, de rabia, de bronca, de frustración frente a los gobiernos de derecha que respecto de esa estrategia no han tenido ni una capacidad de respuesta razonable, no son capaces de contrarrestar esa ofensiva cultural, por decirlo de alguna manera. Y yo no creo, saben perder. O sea, la izquierda no sabe perder, le cuesta mucho perder, le cuesta mucho. Yo creo que, a ver, te lo voy a plantear de la siguiente manera. Yo creo que la experiencia de la izquierda, la derrota de la izquierda del año 73 fue una cuestión tan traumática, a la cual se agrega, a mi juicio, otra derrota que es muy importante y que en general no se considera tal, pero que yo sí la considero una derrota, que fue el haber intentado durante la década de los 80 derrocar al régimen militar y el no haber podido derrocarlo. Y haber tenido que aceptar la institucionalidad, las reglas del juego fijadas en la Constitución del 80. Y por lo tanto haber tenido que aceptar una transición hecha en base a esas reglas. Y yo creo que esa frustración la izquierda la carga con mucha intensidad. Son derrotas muy dolorosas para la izquierda, ambas, por distintas razones. Entonces, cuando gana la derecha, toda esa rabia, toda esa frustración, toda esa tensión sale y aflora muy fuertemente, y empiezan a debilitarse las reglas del juego, empieza a desconocerse la institucionalidad, empieza a desconocerse el Estado de Derecho, que son las cosas que pasaron en el 2011 con el movimiento estudiantil, Claro. impulsado y apoyado por la izquierda, y que pasaron Y que sobre están todo, hoy día en el gobierno y que muchos. pasaron sobre todo el 2019 a partir del estallido social. Entonces siento que no es que el estallido social haya sido planificado deliberadamente. Yo no soy de los que cree que haya habido intervención extranjera, por una razón muy simple, porque hasta el momento no he visto ninguna evidencia concluyente que me permita verificar que hubo participación cubana, venezolana y todas esas cosas que han corrido durante muchísimo tiempo. Creo que esa evidencia no la tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, y por lo tanto, si no hay evidencia, no tengo cómo hacer y corroborar esa hipótesis. Pero lo que sí siento es que la izquierda genera climas de opinión pública muy adversos a los gobiernos de derecha, lo sabe hacer muy bien, y cuando esos climas de opinión pública los logra instalar y consolidar, sabe sacarle partido y capitalizar muy bien también ese descontento. Pero ¿por qué entonces hoy día no hay un estallido social si es algo que nació por Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que primero hay un cierto agotamiento, hay un cierto cansancio. La gente quedó después del estallido social y después de las consecuencias del estallido social y sobre todo después de la pandemia, porque no nos olvidemos que nosotros tuvimos estallido y pandemia. La inmensa mayoría de los países del mundo, todos los países del mundo tuvieron pandemia. Claro. Y lo pasaron muy mal con la pandemia y vivieron los los efectos de la pandemia. Nosotros vivimos las dos cosas juntas, pandemia y efectos del estallido social. Entonces yo creo que hay un cierto agotamiento, la gente lo ha pasado muy mal, hay una cierta precarización económica, sobre todo de la clase media, la gente que no accede a beneficios económicos del gobierno, que es básicamente gente de clase media, lo está pasando mal. Entonces creo que hay un cierto cansancio, una cierta desesperanza. Yo creo que el estallido social, más allá de cualquier consideración también, generó en algún sector de la población una cierta esperanza de que las cosas iban a cambiar y de que iban a cambiar para mejor. Y lo que hemos ido constatando, como bien lo decías tú, en estos últimos 4 años es que las cosas han ido cambiando, pero para peor, para mal. Entonces yo creo que hay un cierto desgaste y hay un cierto cansancio. Y te agrego una variable política. Yo creo que la izquierda maneja muy bien, como te digo, los estados de ánimo y maneja muy bien la calle, y cuando está en el gobierno
no hay calle, no hay movilizaciones, los estudiantes no marchan, como hemos visto en estos 2 años. O sea, el presidente de la República notifica que no se va a poder condonar el CAE y resulta que no tenemos marchas estudiantiles. La Claro. Confeche no sale a la calle. Claro. Bueno, eso te confirma que detrás de las movilizaciones sociales y detrás de las manifestaciones hay actores políticos, hay gatillantes políticos. Y hay muchos que están en el gobierno. Y hoy día ese mundo está en el gobierno, y no solo los que están en el gobierno, ellos tienen la capacidad de activar o de desactivar las movilizaciones en función de sus propios objetivos políticos, y hoy día obviamente al gobierno no le sirve ni le interesa que haya manifestaciones en las calles. Ya, aquí me voy a tener que adelantar, pero es muy importante porque me diste el pie. Entonces, ¿qué se saca, independiente si gana el a favor o el en contra? El gobierno ha dejado claro que en este gobierno no va a haber una intención de hacer una nueva constitución. Supongamos que gana el en contra, o el a favor, en realidad da lo mismo. Si sale un gobierno de derecha, que sería muy posible porque los índices siguen bajando y faltan 2 años para elegir a un nuevo presidente, ¿qué saca la derecha con salir como gobierno si la izquierda no lo deja gobernar? Porque eso le pasó a Piñera 2 y a 1 también. Ese para mí es el principal desafío político que tiene hoy la sociedad chilena. Si tú me lo preguntas para decirlo en términos más neutros, yo creo que el principal desafío político que tiene la sociedad chilena es normalizar la alternancia en el poder. Mientras no seamos capaces de normalizar la alternancia en el poder, mientras siga habiendo un sector de la sociedad chilena que no la acepta en los hechos, que la ve de una manera traumática, que siente que es algo a lo que hay que resistirse, incluso traspasando las reglas del juego del sistema democrático, que es lo que terminó ocurriendo en Chile a partir del estallido social, este país no va a poder resolver sus problemas de fondo. ¿Cómo lo hace, Max? Bueno, tiene que haber del otro, porque yo no creo que sea una mayoría la que está en esa lógica. Pero la mayoría de los chilenos tiene que tomar conciencia, y sobre todo la derecha tiene que tomar conciencia de que este es un problema muy grave y muy serio, que la afecta directamente por razones obvias, pero que afecta también al país en su conjunto. Y tiene que haber un diseño político y un diseño, me atrevería a decir, cultural, de campaña comunicacional y cultural, para que la gente empiece a asumir que esto es un problema, primero a reconocerlo y después a ver cómo se trabaja ese problema para que la alternancia en el poder no siga siendo una cuestión que termina poniéndonos en riesgo de estallidos sociales, poniéndonos en riesgo de que haya senadores de la República que le dicen al presidente: si usted quiere terminar su periodo, tiene que aceptar el parlamentarismo de facto. Es decir, todas esas cosas que son parte de lo mismo, de este problema. Que ya como que no nos afecta. O sea, ya no nos afectan lamentablemente, pero tiene que afectarnos, porque si no logramos resolver este problema, vamos a terminar no en un abismo. El país estuvo a punto de caerse a un abismo, en mi opinión personal. Es mi opinión. Ese abismo era la propuesta constitucional anterior. ¿Ya? Si el 4 de septiembre hubiera ganado la apruebo, yo creo que el país se habría ido a un abismo y se habría deteriorado muy rápidamente. Perfecto. Yo creo que de eso el país logró salvarse, logró esquivar ese abismo. Pero lo que no ha logrado hacer, porque eso no cambió el 4 de septiembre, es detener la espiral de deterioro institucional, de deterioro del Estado de Derecho, de deterioro de las confianzas de los inversionistas. Entonces el país sigue deteriorándose. Si no logramos resolver este problema fundamental, el de la normalización de la alternancia en el poder, vamos a seguir deteriorándonos. Ahora, ¿cuál es el horizonte? Bueno, el horizonte puede ser un horizonte más largo, menos largo, pero yo siempre he dicho, si no somos capaces de resolver estos problemas, vamos a terminar con un sistema político cada día más parecido al peruano y con una economía cada vez más parecida a la argentina. Chuta, ya. Perfecto, tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Max Colodro, doctor en filosofía, sociólogo. Vamos a una pausa y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Estamos de vuelta aquí con Max Colodro, muy entretenido, doctor en filosofía, sociólogo. Pero antes les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía
que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Ahora, yendo a desmenuzar las constituciones, ¿qué calidad democrática tenía la propuesta constitucional anterior, la de la plurinacionalidad, con la actual? ¿Qué calidad tienen? Con la actual que vamos a votar el 7 de... Porque ya estamos enredados los chilenos, porque han habido tantos plebiscitos. Yo no cuestiono en lo personal la calidad democrática de ninguna de las dos propuestas por lo siguiente. Porque fueron hechas después de un plebiscito que le abrió la puerta a un proceso constituyente. Hubo una prueba de un 80% casi en el plebiscito de entrada. Y después consejeros electos y antes convencionales electos, según las reglas del juego que el propio sistema político fijó. En ese sentido, no cuestiono la calidad democrática ni de los procesos, ni de las propuestas. Pero sí considero de que la primera propuesta era una propuesta que generaba una cantidad de problemas institucionales y una cantidad de problemas políticos que iban a llevar y que iban a conducir al país a una situación muy compleja. Por ejemplo, esta idea de que la plurinacionalidad se expresaba en la existencia de 11 sistemas judiciales diferentes que venían a reemplazar al poder judicial propiamente tal. O sea, eso habría generado una cantidad de problemas enormes. ¿Pero eso es antidemocrático, Max, o no? Porque se supone que hay igualdad ante la ley. Y si tú dividas distintas justicias dependiendo de quién eres tú, no hay igualdad. Bueno, yo creo que efectivamente afectaba el principio de la igualdad ante la ley. Yo creo que efectivamente eso sí lo afectaba y por lo tanto generaba un problema y una distorsión muy importante. Además, nos ponía en una situación en la cual tenemos una legislación que está codificada, de esas 11, pero las otras 10 no estaban codificadas. Entonces nos ponían en una situación muy compleja respecto de cómo íbamos a resolver cuál justicia operaba en determinadas circunstancias y cómo operaba finalmente cuando... No conocíamos el sistema de justicia de los Cahuáscar. De los Cahuáscar, no hay códigos Cahuáscar. Claro, decían que iban a tener una justicia especial, pero a lo mejor se mataba al hijo cuando no le gustaba la cara. No lo sabemos. Claro. Entonces, yo creo que eso generaba un problema muy serio. Yo creo que el otro gran problema serio que generaba tenía que ver con la manera como abordaba el desafío de la descentralización. Es decir, se eliminaba el Senado, se reemplazaba por una Cámara de las Regiones que no estaba claro cuáles eran sus atribuciones. Y además se creaban 16 asambleas regionales. O sea, además nos ponía en un escenario en el que íbamos a tener un aumento de la burocracia gigantesca, íbamos a tener 16 asambleas regionales, en que íbamos a tener que escoger en cada región representantes a esas asambleas regionales. Le quitaba al presidente la prerrogativa exclusiva en materia de gasto fiscal, permitía que las regiones se endeudaran por su cuenta y que las regiones tuvieran impuestos regionales. O sea, nos generaba un lío en materia de gasto fiscal que experiencias parecidas a esa la vemos en Argentina, con estados que se endeudan por su cuenta y que después le entregan la deuda al Estado central y el Estado central tiene que hacerse cargo. Claro. O sea, yo creo que esta constitución nos ponía en una situación de muchas dificultades y iba a haber una explosión de demandas por recuperación de tierras, sobre todo en la zona mapuche, en la zona donde hay conflictos efectivamente por la posesión de tierras. Entonces yo creo que era una propuesta inadecuada que iba a generarle muchos problemas y muchas tensiones a la sociedad chilena. Ya. ¿Y la de ahora? La propuesta que vamos a votar La de en ahora diciembre. me parece obviamente una propuesta mucho más equilibrada por una razón muy simple y que va más allá incluso de la opinión que cada uno pueda tener del texto. Aquí se fijaron 12 bordes, 12 bases, 12 principios generales que tenían que ser respetados y había un comité técnico de admisibilidad encargado de que se respetara y se hiciera respetar esos bordes. Tú te das cuenta de que esta propuesta salió adelante sin que ningún sector político, ni de izquierda ni de derecha, pero sobre todo de izquierda, presentara objeciones desde el punto de vista de que eventualmente se estuvieran traspasando o no respetando esos bordes. Claro. Entonces, finalmente, si no hubo requerimientos ante el comité técnico de admisibilidad,
es porque todos asumieron de que esos 12 bordes fueron respetados. Entonces, obviamente es una propuesta que está mucho más acotada a lo que fue un acuerdo político de todos los sectores que se fijó precisamente en esas 12 bases, y yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia entre la propuesta anterior, que no tenía bordes, que no tenía orillas y que permitió plantear cosas bien descabelladas, y esta otra propuesta que obligó a que se respetaran 12 bordes acordados previamente entre todas las fuerzas políticas. ¿Y por qué el PPD y el PS anuncian que van a votar en contra, por ejemplo? Por una razón muy simple. La centroizquierda y la izquierda chilena tomaron la decisión de votar en contra el día 7 de mayo. El día en que vieron el resultado de la elección de los consejeros y vieron que este proceso iba a estar hegemonizado por la derecha, por una mayoría absoluta de derecha al interior del Consejo y por una mayoría relativa muy importante del Partido Republicano, tomaron la decisión de que no iban a validar, ni avalar, ni participar, ni apoyar una propuesta emanada de este órgano. Independiente si era bueno o mala. Independiente si era bueno o mala. Todo lo que hemos discutido después respecto del contenido del texto, en mi opinión, desde el punto de vista de la izquierda, es un baile de máscaras. Claro, sí, lo dijiste en el Libero también. O sea, aquí la izquierda tenía claro desde el día 1 que no podía aceptar una constitución hecha por una hegemonía política de centro derecha y sobre todo del Partido Republicano. ¿Qué te parece eso? Me parece... Tú que vienes del PPD, del comunismo. Me parece que es, te lo voy a decir de la siguiente manera, es un síntoma del problema de fondo que tiene la sociedad chilena. O sea, las propuestas no se analizan, sino que aquí lo que hay es simplemente una especie de veto moral sobre un determinado sector, de un veto político y un veto moral, y por lo tanto eso nos tiene atrapados y nos impide poder generar acuerdos, y los acuerdos, aunque puedan ser relativamente razonables, no son posibles. Y yo creo que eso es lo que explica la paradoja y la ironía de este proceso. La izquierda chilena va a refrendar la constitución que ellos consideran la constitución de Pinochet, la constitución que el presidente de la República llamó la constitución de los 4 generales. El presidente dijo, cualquier propuesta que surja en democracia va a ser mejor que la constitución de los 4 generales. Bueno, resultó que no fue así. Ahora prefieren la constitución de los 4 generales, como la llaman ellos. Exacto. También hubo voces que dijeron, cualquier propuesta que incluya la definición de un Estado social y democrático de derechos, votamos a favor. Bueno, ahora esta lo incluye. Claro, y lo dijeron aquí, por ejemplo, Lubetich. También lo dijo acá, por ejemplo, que lo encuentro una persona sensata. Dijo, no, yo votaría, estoy en la urna, voto a favor porque tiene el tema de Estado de Derecho y no podría tener la constitución de Pinochet. Y ahora prefieren una constitución de Pinochet, prefieren una constitución que no consagra un Estado social y democrático de derechos y que según ellos consagra el neoliberalismo y el principio de subsidiariedad, cosas que les parecen espantosas. Bueno, esa constitución van a preferir porque no pueden darle una victoria política a la derecha y menos aún al Partido Republicano. Claro. A ver, y a ti, ¿qué te parece como analista, como filósofo, esta nueva propuesta? Dijimos que no se salía a los bordes, pero comparada con la de Pinochet, digamos, que dicen ahora la izquierda. Yo quiero partir diciendo que no soy un experto en temas constitucionales, en derecho constitucional. No, pero de la filosofía política. Yo creo que es una constitución donde se hizo un esfuerzo por resolver determinados problemas que la constitución anterior, por una cuestión incluso de épocas, no resolvió adecuadamente. Entre ellos, precisamente, el tema de los derechos sociales. Creo que esta constitución fue mucho más explícita, y el solo hecho de que se haya consagrado un Estado social y democrático de derecho hace una gran diferencia. Pero creo que también no se pudo evitar la tentación de ponerle ciertos elementos identitarios a la constitución, a la propuesta. ¿Cómo qué? Yo creo que hay una visión de la familia, por ejemplo, que no se hace cargo de lo que es el cambio cultural y de lo que es la pluralidad, y de lo que es la familia y la pareja en estos tiempos en Chile y en el mundo. Claro.
Creo que se intenta hacer un esfuerzo por transmitir la idea de que hay una imagen natural, De familia. hay una O imagen... sea, papá, mamá, Claro, hijos. yo creo que eso al final lo considero un tema más bien secundario desde el punto de vista del fondo de lo que estamos discutiendo y del problema político que tenemos hoy día. Pero creo que eventualmente yo habría hecho un esfuerzo mayor probablemente por tratar de que eso no fuera una piedra de tope para poder impedir un acuerdo. Ya. Creo, por ejemplo, también que se dieron malas señales durante el proceso. Por ejemplo, haber intentado subir el rodeo y la cueca como el deporte nacional. Como deportes nacionales. Creo que al final esas cosas enredaron, hicieron que la izquierda, que venía sin ánimo de acuerdos, por lo que estamos comentando, se pudiera afirmar en ciertas cosas. Ahora, creo que los argumentos de fondo que la izquierda da no son tales. Yo creo que el argumento es político, no tiene que ver con el contenido de la Constitución. Yeah. El problema político es que la izquierda y la centroizquierda chilena no le iban a permitir a un proceso que estaba hegemonizado por la derecha y menos por el Partido Republicano prosperar. Ese creo que es el tema de fondo. Sí, porque dicen, no vote por esta Constitución porque es la Constitución de la derecha, es la Constitución que quita derechos, pero... Yo leí el texto y hay muchos más derechos que en el anterior. Hay muchos más derechos que en el anterior. Claro, entonces es como se quedan en los eslogans. Hay muchos eslogan y básicamente... es un tema ideológico. Es un tema político. Yeah. Es un tema que tiene que ver con que no se puede aceptar que finalmente la Constitución que ellos querían, ellos querían la anterior. Ellos insistieron, pero además ellos insistieron en que el problema de Chile era la Constitución, estuvieron durante mucho tiempo y sobre todo a partir del estallido validando esa tesis. Bueno, que finalmente la solución a ese problema constitucional sea una solución que provenga de la derecha y del Partido Republicano era algo para ellos definitivamente inaceptable. Perfecto. Tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Se está pasando muy rápido. Estamos conversando con Max Colodro, sociólogo y doctor en filosofía. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Hola, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara. Estamos conversando con Max Colodro, sociólogo y doctor en filosofía, y desmenuzando la nueva propuesta de constitución que vamos a votar en diciembre. 17 de diciembre. El 17 de diciembre. Nos queda poco ya. Nos queda muy poco y por eso encuentro importante, porque hay gente bien que no sabe qué hacer, porque han salido gente de extrema derecha que va a votar en contra y de extrema izquierda que va a votar. Entonces uno dice, ay, esto está raro. Si tú lo piensas, es un escenario bien increíble que estemos hoy día en una situación en la cual el Rojo Edwards y Lautaro Carmona van a votar lo mismo. Exacto. Es bien extraño. Es súper raro, es súper raro. Entonces, en ese sentido, ¿crees que un aporte que Amarillo y Demócrata voten a favor? Porque me imagino que no lo están haciendo con muchas ganas. Entonces, tú dices que la centroizquierda y la izquierda le interesa un tema político y no le van a dar el ok a una constitución de derecha. Y en cambio, Amarillo y Demócrata, que vienen de la centroizquierda, van a votar a favor. Yo creo que hay una cosa cosa muy valorable que es la posibilidad y el esfuerzo de mirar y de evaluar al texto en su mérito, más allá de las caricaturas y más allá de si te toca estar del lado de un sector o de otro. Es decir, yo creo que efectivamente hubo un fenómeno muy importante que ocurrió en el contexto de la propuesta anterior y de la votación del 4 de septiembre, que fue que un sector de la centroizquierda finalmente se sintió libre respecto de este verdadero síndrome de Estocolmo, que vive un sector importante de la centroizquierda en Chile desde hace mucho tiempo respecto de la izquierda dura. ¿Quiénes serían los que están viviendo un síndrome de Estocolmo? La centroizquierda, Partido Socialista, el PPD, la democracia cristiana, que viven prisioneros, viven secuestrados y han terminado cómodos con este secuestro.
y no tienen libertad ni autonomía para poder separarse y desprenderse del PC y del Frente Amplio. Es triste. Es bien triste. Bueno, y es parte de lo que explica por qué la centroizquierda en Chile prácticamente terminó desapareciendo y por qué el PPD y la democracia cristiana no llegaron al 4% en la última elección. Y que con esta nueva constitución desaparece. Si siguen con esa... O sea, yo creo que... bueno, claro, si se aprobara la propuesta, mueren. Efectivamente serían partidos que estarían ahí en el límite de la sobrevivencia legal, sin duda. Se tendrían que unir. Sin duda. Y ser un partido. Yo creo que es valorable que Amarillo y que Demócratas hayan tenido la capacidad de tomar una decisión con autonomía, con independencia, y sintiendo que, sobre todo, era muy importante ponerle un punto final a este proceso. Y de que la Constitución, la propuesta constitucional hoy día es radicalmente distinta, entre otras cosas por lo que comentábamos de los bordes respetados, respetados según todos, porque nadie cuestionó eso, y que eventualmente las cosas que se pudieran, a juicio de ellos, de Amarillos y de Demócratas, modificar o corregir, eso se podía hacer más adelante. Perfecto. ¿Por qué crees que Boric hasta ahora, el presidente, ha criticado el proyecto, pero no ha dicho vote en contra? ¿Ya? Pero estamos todos claros, me imagino, que él va a votar en contra. Digamos. Obviamente. Sí, o sea, su sector y su mundo... No tenemos tanta problema de comprensión de lectura. O sea, pero además no hay un solo partido de gobierno que esté votando a favor. Claro, o sea, ya. Pero él no ha dicho que vote en contra. Lo hará porque, a mí se me ocurre, porque si gana a favor, igual la constitución de Boric, en el sentido que fuera en su gobierno, que no debe ser malo, digamos, para un presidente, porque piensa que una elección abierta, y que es nuevamente abierta, digo, en el sentido que pueden ganar cualquiera de las dos alternativas, y que tirarse por decir una es quemarse si llega a perder, que es posible. ¿Qué piensas tú? Yo creo que el gobierno y el presidente no quieren cometer el error que cometieron la vez anterior de convertir la elección de la Constitución en, entre otras cosas, en un plebiscito respecto de su propia gestión. Claro. Entonces está tratando de evitar ese escenario. Como lo hizo la otra vez. Como ocurrió el 4 de septiembre. Está tratando de evitar ese escenario, de que esto no se convierta en un plebiscito al gobierno. Está tratando de que el gobierno tenga la mayor... Pero es obvio que es un plebiscito. Claro, pero la gente siempre evalúa al gobierno finalmente. Pero yo creo que el gobierno esta vez está tomando más resguardos para tratar al menos de que eso no sea algo... La vez pasada el gobierno estuvo muy abanderizado. O sea, el presidente terminó siendo prácticamente el jefe de campaña del apruebo. Entonces, y después de una derrota de la magnitud que vivieron el 4 de septiembre, yo creo que el gobierno hoy día está mucho más cauteloso respecto de eso. Pero es obvio que si todas las fuerzas políticas del oficialismo están por el rechazo, el presidente está por el rechazo sin ninguna duda. El presidente votó a favor de una propuesta que no tiene nada que ver con la propuesta actual. Entonces, no es muy difícil, como bien dices tú, desprender que el presidente está claramente por el rechazo. Más que de aquí al 17 yo creo que se le va a salir el en contra. Puede ser. Porque yo creo que sus asesores van a hacer un gran esfuerzo. Sí, y los ministros van a hacer un gran esfuerzo para que el gobierno mantenga la mayor neutralidad posible, dado el escenario actual. Perfecto. Mira, yo creo que la gente está bien confundida, Max, y tú como una persona que ha tenido esta trayectoria, que se ha trabajado, que se puede autodecir estuve mal en esto, porque cuesta mucho. Para ayudar un poco a la gente, luego de ver la propuesta, ¿tú te inclinas más por el a favor o el contra? Yo me inclino más por el a favor en el sentido de que siento que el país tiene que ponerle un punto final a esto. Y que es imprescindible cerrar este ciclo y ojalá cerrarlo con una aprobación de un texto y no con un rechazo de dos textos distintos. Creo que sería muy malo que quedara la sensación de que la sociedad chilena, su clase dirigente, sus representantes, no fueron capaces al final de estar a la altura de las circunstancias, de ponerle un punto final, de cerrar adecuadamente este proceso y que no fuimos capaces como país de construir una constitución, un acuerdo mínimo en democracia. O sea, creo que el segundo fracaso, si volvemos a fracasar, vamos a ser el único país del mundo que ha rechazado 2 veces una propuesta constitucional en las urnas.
Y creo que no es una bonita... Diciendo que está, como decías tú, cumple con los límites, los 12 Yo límites. creo que para mí... Aunque no parezca que me el haber cumplido con los 12 bordes y el que no haya habido un cuestionamiento a que se cumplió con los 12 bordes de nadie, porque nadie presentó requerimientos ante el Comité Técnico de Admisibilidad, ya me asegura al menos que hubo un respeto a lo que fueron los principios y lo que fueron los acuerdos generales que se establecieron para este proceso, y dadas las circunstancias y dado el problema político y constitucional que tenemos y que en mi opinión es urgente cerrar, me doy por satisfecho con eso, al menos en función de poder cerrar esta etapa y eventualmente ir haciéndole modificaciones al día, hacia mañana, hacia adelante, en función de acuerdos políticos que se lleguen en el Congreso. Digamos, de los temas, de los temas temas reales de la gente, urgentes. Yo creo. Ahora, también creo que va a ser una gran ironía, como te lo decía, y una gran paradoja, que después de 4 años de este esfuerzo, de la cantidad de dineral que hemos gastado, del gasto emocional, político, en deterioro para el país, terminemos quedándonos con la Constitución que la izquierda considera la Constitución de Pinochet. Que era exactamente... Y que vote por ella. Y que termine votando por ella y que era exactamente lo que ellos consideraban que era urgente cambiar. Creo que sería un resultado muy negativo, muy curioso. Creo que la izquierda va a pagar un costo muy alto. Creo que la izquierda no se da cuenta del costo que implica hacer lo que están haciendo. Que por darse el gustito de provocarle una derrota política al Partido Republicano, estén dispuestos a validar en las urnas la Constitución que ellos durante décadas, durante muchísimo tiempo, han considerado una Constitución asociada al régimen militar. Claro, o sea, la herencia quedarían institucional en la libros de historia como titular, digamos. O sea, que el Partido Comunista termine votando por la Constitución de Jaime Guzmán y de Pinochet es una cuestión que realmente va a pasar a los libros de historia. Yo creo que no solo en Chile, sino en el mundo. Exacto, como análisis en sociología y tipo cosas en muchas universidades del mundo. Ya, o sea, la gente, la gente que está confundida, la gente. Y no se va a leer el texto, porque es largo además. Muy largo. Y no le podemos páginas. pedir a la opinión pública y a la gente que tiene otras urgencias, otras necesidades, otros problemas, que se lea. Porque además los textos constitucionales, la gente cree que cualquier persona puede redactar una constitución, que cualquier persona puede participar y que cualquier persona puede entender una constitución. Y la verdad es que los que no somos abogados, los que menos aún expertos en derecho constitucional, nos cuesta mucho leer una constitución. No es fácil entenderla. Entonces es un ejercicio. Y hay palabras que uno las puede encontrar bonitas, pero en realidad en legal significa no tan bonito. Claro. O sea, tienen un sistema distinto. Así como para poder leer de astronomía o de botánica se requiere ser especialista y haber estudiado, bueno, para saber de derecho constitucional también se requiere haber estudiado. Y los que no hemos estudiado ni derecho constitucional, no nos es fácil el ejercicio de leer una constitución. Ahora, por lo menos, yo me he leído las dos, me imagino tú también, esta por lo menos se entiende. La otra, había un problema de redacción, de gramática, ya partiendo por eso, uno decía, ay, no. No, la otra era una constitución importante, que reflejaba, yo te diría, un delirio ideológico que fue más bien en la expresión, fue más bien la expresión de lo que terminó aflorando con el estallido social. Claro. Era la constitución de ese fenómeno. Y afortunadamente primó la sensatez de la mayoría de los chilenos, y los chilenos con un gran sentido común se dieron cuenta de que esa constitución nos iba a generar más problemas que soluciones. Claro. Ya, y por último, porque ya se nos fue la hora, para los que están escuchando, si ganara desde el punto de vista político, sociológico, si gana el a favor, ¿qué escenario se presenta si gana el en contra? Un poco para el común y corriente, para el ciudadano, para nosotros. Yo creo que en el escenario de fondo, lamentablemente, vamos a seguir teniendo un problema político y constitucional de fondo, y es de que la sociedad chilena tiene y está atravesada por un profundo desacuerdo respecto de la legitimidad de las instituciones y respecto del modelo de sociedad y de desarrollo que quiere seguir hacia adelante. Y eso, lamentablemente, ni el primer proceso ni este segundo lo lograron resolver. Yo creo que ese es el gran problema. Pero al menos, a mi juicio, si se aprueba esta segunda propuesta, se genera un consenso mínimo, aunque sea, y validado por una mayoría absoluta en las urnas, que dice que permite
que eventuales deficiencias o eventuales desacuerdos que uno o que los distintos actores puedan tener con el texto aprobado puedan ir resolviéndose hacia adelante. Y decir, oye, estoy inventando, 60% aprueba la Constitución. Así que, ¿por qué te lo pregunto? Porque hay gente de extrema derecha que ha dicho, no, voy a votar en contra porque la izquierda va a seguir molestando, o sea, no se saca nada. Puede ser, pero... Es parte del problema. Claro, puede ser un argumento, pero es mejor que tú legitimes y decir, yo no quiero seguir molestando como ustedes. Quiero Y estar, logramos, no sé, logramos, eso, sí, logramos como sociedad cerrar un claro. ciclo, cerrar un proceso que decidimos abrir como país, porque esto fue apoyado mayoritariamente en el plebiscito de entrada. Logramos cerrarlo y las cosas que hayan quedado pendientes o las cosas que hayan quedado desajustadas o las cosas donde haya desacuerdos, las podemos seguir trabajando en el Congreso y no en la calle. Y no en la calle. O sea, claro, eso es lo que estamos diciendo, lo más que podemos decir, que por último, creo que el escenario... porque si gana el en contra, mirándolo así, tú le das la carne a la izquierda para decir, hagamos otro. Pero cuando venga el otro gobierno, que seguramente va a ser de derecha, y los vamos a fregar a ellos, pero dejemos a Boric tranquilo. No sé si estoy muy loca. Sí, pero... estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente, si esto queda abierto en función de 2 rechazos, vamos a quedar en el peor de los escenarios. Claro. En un escenario donde va a quedar pendiente y no resuelto un problema muy de fondo y donde la tentación de aprovechar cada crisis, cada conflicto que viva la sociedad chilena para poder reinstalar de nuevo la necesidad de un proceso constituyente, y eso al final nos va a hacer muy difícil poder construir soluciones a los gravísimos problemas que este país tiene. Exacto, complicado. Sí, es un escenario complicado. Sí. Yo creo que de los 2 escenarios, sin ninguna duda, el escenario de un segundo rechazo es un escenario mucho más complejo para la sociedad chilena. Claro. Bueno, como último nos tenemos que ir, pero algún mensaje que tú le quieras, tienes toda la pantalla a la gente o a los que están actuando de manera narcisa, para mi gusto. No sé, ¿algo o no quieres decir nada? A mí no me gusta en general tratar de dirigir la opinión de la gente, pero lo que sí llamaría a la gente es a una reflexión, a un análisis de cuáles son los 2 escenarios más allá del texto mismo, que hagan también un esfuerzo de leer el texto, a pesar de que no seamos especialistas en derecho constitucional, que hagamos un esfuerzo por leerlo, por ver dónde están las cosas que consideramos importantes, valiosas o que no nos gustan del texto, que tratemos de poner las cosas en una balanza, pero sobre todo que seamos capaces de mirar el momento político, el proceso en el cual esto se ha dado y cuál sería el escenario si es que el país tomó la decisión de rechazar por segunda vez y de dejar abierto y de dejar pendiente un tema tan complejo como es el tema constitucional. O sea, no solo el texto, sino que también el contexto. El contexto, el proceso de dónde viene, cómo llegamos aquí y qué es lo que urgentemente requerimos para que el país pueda encaminarse a la solución de los problemas y no a seguir profundizándolos. Perfecto. Muchas gracias, Max. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Buen domingo para todos. Para todos, Max Colodro, doctor en filosofía y sociólogo. Me da con el cientista político. Muchas gracias, que estén bien y nos vemos el próximo domingo. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.